El día de hoy tenemos en nuestra TLIS, Información, Educación y Comunicación, el tema infecciones respiratorias, medidas prácticas para evitar contagios. Y para ello tendremos el honor de escuchar a nuestro ponente, el doctor Daniel Sarac Lemor. Así que vamos a conocer un poco de nuestro ponente. El doctor Daniel Sarac Lemor, él es médico especialista en neumología, él es miembro de la SPN ERS y ALAT. Actualmente labora en el Centro Nacional de Telemedicina de Salud. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a darle el pase al doctor para que nos pueda compartir su presentación. ¿Se visualiza correctamente? Sí, se ve perfecto. Ok. Excelente. Bueno, sí, yo soy el doctor Daniel Sarac, médico neumólogo, y el día de hoy se me ha encargado de hacer una ponencia respecto a lo que son las infecciones respiratorias y unas maneras prácticas y consejos de cómo prevenir dichas infecciones. Entonces vamos a empezar. Bueno, eh, lo primero hay que poner una pequeña introducción, de manera bien general, para tener unos conceptos claros y después ya poder ahondar en lo que son las recomendaciones. De las infecciones respiratorias, son todas aquellas causadas por microorganismos. Pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, que afectan lo que es la vía respiratoria y los pulmones. Y cuando nosotros hablamos de infecciones respiratorias, en general en la medicina, lo definimos en dos grandes grupos, lo que es la vía aérea alta, que es lo más común que suele sucedernos a todos, sobre todo en épocas del año, y la vía aérea baja, que suele ser la más peligrosa, por decirlo de una manera. Y lo que casi siempre todos hemos tenido y vamos a tener es respiratoria de vía aérea alta, que ahorita voy a decirles qué es lo que es, y la vía aérea baja puede que tengamos en la vida quizá alguna vez, pero vía aérea alta todos hemos tenido y tendremos. Las infecciones respiratorias suelen ser en general la mayor causa de atención en consultas en ambulatorias y también hospitalización en el mundo. Cualquier paciente, la mayor cantidad de pacientes que va a consultorio es por una infección respiratoria. Obviamente hay otras enfermedades muy comunes, ¿no? Pero casi siempre la mayor cantidad de atenciones en todos los países es una infección de la vía respiratoria. Garganta, bien de bronquios, laringe, etcétera. Y también es una de las cosas de mayor mortalidad en el mundo. Y ya voy a explicar por qué justamente tiene que ver con la división de que si la vía aérea alta y vía aérea baja. Entonces, primero, dos imágenes referenciales esquemáticas de los que son los gérmenes más comunes. A la mano izquierda tenemos lo que es el virus el rinovirus, que es el virus más común, resfriado común, y el derecho tenemos la imagen de lo que es el neumococo, el causante de la neumonía, el causante más común de lo que es neumonía. Entonces, son las dos infecciones que más tenemos en la mente cuando hablamos de infección respiratoria, ¿no? Tenemos los resfriados comunes y las neumonías, por un lado. Entonces, cuando hablé anteriormente de la vía aérea alta y vía aérea baja, me refería a esto. Es un esquema de lo que es la vía aérea de la persona. Entonces, tenemos lo que es la parte nasal, la faringe, que vendría a ser la garganta, y la laringe, lo que son las cuerdas vocales, y eso es vía aérea alta. Entonces, cuando uno tiene un resfriado común, es aquí. Cuando uno tiene laringitis que se le va la voz, es aquí. Todas las infecciones, si quieres, más de 2/3 de las infecciones respiratorias es en esta parte. Y es lo que todos hemos tenido y todos tendremos a lo largo de nuestra vida. Lo que siempre pasa, por lo menos un par de veces al año sucede, algunas veces más, pero siempre tenemos esto. Y la rinofaringitis, que es el resfriado común, que afecta a lo que es nariz y garganta, es la infección más común en todo el mundo. Ya la laringitis, que es cuando se va la voz, digamos, es un poco menos común, pero igual dentro de lo que es más común igual. Y la vía aérea baja es lo que le refería que a veces puede que uno tenga quizá o quizá nunca tenga en su vida, que es lo que es la neumonía. Cuando afecta la neumonía es vía aérea baja, acá los pulmones. También puede ser lo que es la bronquitis, que a veces hemos tenido, y la traqueitis, que es una infección bastante severa. Pero lo que es vía aérea baja principalmente es pulmones y es la neumonía, o pulmonía, que algunas veces le dicen. Y vía aérea alta, lo que es el resfriado común. Son los dos tipos de infecciones más comunes y como le digo, vía aérea alta es lo que más nos compete y es lo que vamos a hablar de las medidas preventivas, que es lo que más nos
Es lo que nos ha llamado a esta ponencia el día de hoy. Y antes de ir a las medidas preventivas, tenemos que hablar del invierno. El invierno es el momento del año en el cual es clásico que las infecciones respiratorias aumenten en todos nosotros. El verano solemos estar tranquilos, empieza el frío, y empezamos a tener infecciones respiratorias, y podemos tener a veces una infección, empalmamos con otra infección y otra infección, y decimos no sanamos nunca, y creemos que estamos mal de las defensas o algo por el estilo, lo cual no es cierto. Simplemente son infecciones que uno va teniendo en cadena. Porque como hay miles de virus causantes de infecciones respiratorias, de resfriados comunes, puedes agarrar un virus, en otro momento otro virus, y como son distintos, el cuerpo no es que tiene la defensa para todos. Ya se sanó de este, pero viene este distinto, y otra vez se toca. Entonces, es muy común tener infecciones a repetición durante la época del invierno. Y también, obviamente, aparte de los resfriados comunes, tenemos lo que es la gripe o influenza, porque una cosa es resfriado común o catarro, y una cosa es gripe o influenza. La gripe es la influenza, mal llamada a veces el catarro común, resfriado común le decimos gripe, que está mal dicho. Gripe es influenza y catarro es el resfriado común. Cuando tienes mocos, garganta, etc. Pero bueno, en invierno hay brotes de lo que es la influenza o gripe y eso sí puede ser peligroso, ¿no? Causas de por qué en el invierno tenemos más infecciones respiratorias. Primero, y tiene que ver, esto de aquí se puede inferir cuáles van a ser las recomendaciones que voy a decir después, es que en el invierno, al hacer más frío, hay mucha menor ventilación, ya sea en los ambientes del hogar, del colegio, del trabajo, de la universidad o en el transporte público, ya sea la combi, sea el colectivo, sea el tren, sea el metropolitano, sea lo que sea que uno utilice. ¿Qué pasa? Frío, cierra las ventanas y el ambiente calientito, de todos respirando ahí, y uno se siente más cómodo por el frío. Pero ahí es donde se va a hacer un caldo de cultivo, por decirlo de una manera, para infecciones respiratorias. Otro motivo por qué el invierno es una época en la cual hay más infecciones respiratorias es que las temperaturas elevadas, es decir, en verano, impiden que el virus se replique con facilidad. Pero al bajar las temperaturas en el invierno, esto se replica más fácilmente. No tienen este pare que es el calor o la temperatura alta. Entonces se pueden replicar más fácilmente y hay más virus en el ambiente. Entonces siempre en invierno hay más virus dando vueltas y por eso podemos tener mayor cantidad de infecciones. Y otra cosa muy importante, y es muy importante sobre todo en ciudades como Lima, que la humedad permite mayor tiempo de vida de estos microorganismos en las gotitas. Los virus, como ya sabemos por experiencia ya los últimos 3 años por el COVID, que nos han explicado esto muchas veces, los virus, la mayoría de virus como el COVID, se transmiten por gotitas de aire, de humedad. Uno estornuda, salen las gotitas y esas se quedan en el ambiente flotando. Y eso cuando uno respira se contagia. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces esas gotitas caen y caen al suelo o a la superficie de un escritorio, por ejemplo, como ahorita, o una mesa, lo que sea, y quedan en la superficie. Cuando hay mucha humedad, estas gotitas se demoran más tiempo en evaporarse. Y al estar en la superficie, uno puede venir, tocar, y después se olvida, se toca la cara y se contagia. Cuando hay más calor, eso se evapora más fácilmente y mueren los virus que están ahí en las gotitas, por lo tanto nos contagiamos menos. Entonces, el invierno es una época del año en ciudades como Lima, por ejemplo, y las ciudades costeras en nuestro país muchas veces, que hay mayor humedad. Y cuando hay más humedad, se mantienen estos gérmenes en el ambiente más tiempo. Hay dos, obviamente, lugares donde cuando hace más frío es más seco y ahí no se replica esta información. Pero digamos que en ciudades costeras o que hay humedad de por sí, sí sucede esto. En ciudades de la sierra, sí, muchas veces cuando hace más frío es más seco y ahí sí este factor no tiene nada que ver. Pero digamos que en Lima es muy común esto. Entonces, lo que estaba explicando anteriormente, es una demostración, una persona estornudando con un fondo negro para que se puedan ver todas las miles de gotitas. Cada una de estas gotitas puede tener miles de virus dentro. Entonces, si multiplicamos esto a la potencia, sabemos que hay millones de virus que pueden estar en esas gotitas. Entonces, cuando uno estornuda, libera esa cantidad. Entonces, imagínense en un transporte público con las ventanas cerradas, 5 personas que estén resfriadas y estornudan. Una vez cada una. Los millones de gotitas que van dando vueltas de ahí y la cantidad o las posibilidades que uno tenga de respirarlas y contagiarse de los miles de virus respiratorios.
Y una particularidad es que los virus respiratorios son muy contagiantes. No necesitas mucha carga, puede ser unas cuantas virus que entren a tu cuerpo y ya vas a tener la infección respiratoria. Entonces, ahora pasamos a lo que sí vendría a ser la prevención. Son cosas que en verdad, si uno las pone a pensar, son lógicas de cierta manera. Entonces, en primer lugar, son medidas ambientales, como mantener ambientes ventilados y luz solar. Entonces, si nos abocamos a lo que dije anteriormente, ¿qué pasa en el invierno? Hace frío, cerramos las ventanas, ya sea del hogar, de la casa, del colegio, del transporte público, y se concentra el aire. Entonces, lo que uno tiene que hacer es abrir las ventanas para que entre aire y circule y haga un recambio. Entonces, si una persona estornuda o tose y lanza su carga de virus al ambiente, pasa el aire y se lo lleva afuera y ya en el medio ambiente se dispersa y ya no pasa nada. Entonces, si tenemos cerrado el ambiente, se va a contener ahí y podemos respirarlo. Otra cosa muy importante de una medida medioambiental, es decir, no una medida en la cual uno se proteja a sí mismo, sino en el lugar donde está, es la luz solar. Como le dije anteriormente, el calor hace que las gotas se evaporen y hace que repliquen menos rápido los virus. Entonces, muchas veces en invierno hay menos luz solar. Nuevamente, ciudades costeras como Lima, suele ser que en invierno hay nublado y no hay luz. Entonces, si hay luz, hay que mantener las ventanas abiertas también y las cortinas abiertas para que entre luz solar. En otros lugares, así sea invierno, hay luz solar. Entonces, hay que hacer siempre que el hogar o el ambiente donde uno esté hay iluminación natural, no luz, obviamente, de focos, sino que entre luz solar. Entonces, cortinas abiertas siempre, en la medida de lo posible. Ambientes laborales hay que buscar que tengan acceso de luz natural. Muchas veces oficinas cierran todo para que sean más, digamos, privados, si quieren, el ambiente uno gusta, y cierran las ventanas, ponen como que papeles o que, digamos, hermetizan el ambiente a la luz solar, y no es lo correcto. Siempre tiene que haber un poco de luz solar. Y obviamente, cuando hay poca luz en invierno, hay que tratar de aprovechar lo mínimo posible para que haya. Entonces, si hay poca ventilación y no hay luz, va a florecer mucho más los virus respiratorios y no se va a contagiar. Y no es cuestión de solamente abrir una ventana o la puerta y ya está. La idea es que haya corriente de aire y yo voy a explicarlo después cómo se logra eso, ¿no? Como decía, la luz solar ayuda a destruir los gérmenes, entonces siempre hay que procurar que haya luz en los hogares y en los trabajos y uno pase mayor parte del tiempo del día, ¿no? Y bueno, si no es posible mantener las ventanas o la puerta o el acceso de aire por mucho tiempo, porque por ejemplo hace mucho frío, por lo menos hay que tener periodos de media hora en el cual hay un recambio de aire. Cambia el aire un rato y así que se puede cerrar de nuevo si es que no hay otra manera. Igual de preferencia siempre, siempre, siempre mantener corriente de aire para que haya recambio de aire. Pero si por X motivo no se puede, por lo menos media hora que le dé tiempo al aire que cambie el aire que está dentro con el aire que está afuera. Porque ahí ya se cambia la carga viral que hay en el ambiente y otra vez, después de toda una hora, se vuelve a recargar probablemente el ambiente, abrir de nuevo media hora las ventanas para que circule el aire y así repetir durante todo el día que uno esté en un ambiente cerrado. Entonces, acá tenemos dos esquemas. Primero, un área de un domicilio, una oficina. Entonces, como decía, no es cuestión de abrir una ventana, hay que hacer corriente de aire. Entonces, ¿cómo se hace? Abriendo dos ventanas que estén opuestas una a la otra. Entonces, va a entrar el aire por un lado y va a tener un pasadizo por el cual circular y salir. Entonces, en ese movimiento, el aire va a movilizar todo el aire que está dentro del ambiente y lo va a botar. Y va a haber el intercambio de aire que queremos. Si, por ejemplo, cerramos esta que está arriba, la cerramos, el aire que va a entrar con menos, entre comillas, fuerza, y no va a permitir que se haga intercambio de todo el volumen de aire que está dentro. Puede que haya un poco, pero no va a ser tanto porque el aire que entra no va a permitir que salga. Entonces necesitas siempre dos ventanas abiertas contrapuestas. No al costado, tenemos que acá abrirse otra ventanita. También funciona, pero funciona mucho menos. Siempre que sean ventanas opuestas es lo ideal. Si no se puede, ya hay que abrir las dos ventanas que estén, y si solamente hay una, abrir la que esté. O puedes abrir la puerta, por ejemplo. Si digamos que no tuvieses ventana aquí, podrías abrir esta ventana y abrir esta puerta y se hace una corriente de aire así. Y eso ayuda a que haya un mejor intercambio. Si no tienes dos posibilidades de tener dos ventanas o dos puertas o, digamos, dos espacios que se puedan abrir, lo que se puede hacer es abrir una ventana y colocar un ventilador que dé hacia la ventana. Entonces, haces que el ventilador sea la fuerza de aire como que ingresas. Entonces,
el ventilador moviliza el aire que está dentro del ambiente y lo apunta hacia la ventana como salida. Y eso sí funciona bastante bien si no se tiene la posibilidad de tener un ambiente como este, en el cual tengas dos ventanas contrapuestas. Ahora sí, las medidas que uno para sí mismo tiene que realizar para evitar los contagios. Entonces, otra medida que también es, que yo creo que podría ser lógica, y además ya con todo lo que hemos pasado del COVID, ya debe estar dentro de uno esto, es el lavado de manos. La infección, por lo general, no es que pasa por aquí y uno la respira y entra. Obviamente, si alguien estornuda al costado, sí. Muchas veces la infección respiratoria es porque uno toca una superficie y después de tocar la superficie, se toca la cara, se toca la nariz, se toca la boca. Entonces, uno lleva con sus manos el virus respiratorio a la vía aérea. Entonces, es cuando sucede el contagio. Eh, Después, también otra medida que hay que hacer, que voy a explicar cómo es toser o estornudar adecuadamente para evitar que se boten al ambiente virus respiratorio. Si uno está enfermo, botar al ambiente. Y el otro es el uso de mascarilla, como también hemos sabido esos últimos 3 años, ¿no? El lavado de manos tiene que ser adecuado y uno tiene que siempre entrar en la cabeza, y hay que inculcarle siempre a los niños para que lo tengan ya para siempre cuando sean mayores, es que luego de estar en el transporte público es muy importante lavarse las manos, ya sea con alcohol, gel o con agua y jabón cuando llega uno a su destino. Voy a decir después las maneras de cómo se tienen que lavar las manos, porque uno al estar en esos lugares comunes, uno no sabe qué ha hecho el que estaba anteriormente ahí. Entonces uno puede haber anteriormente estornudado y tocó todo, y uno después viene, después toca la baranda del transporte público y se toca la cara y se contagió. Entonces después siempre está en el transporte público, tratar de lavarse las manos después de bajar o cuando llegas al destino, o usar tu alcohol en gel que lo puedes tener en la mochila, en la cartera, en el bolsillo. Y el uso de mascarilla, me refería al uso de mascarilla simple si uno está enfermo. Si uno está enfermo, hay que procurar utilizar mascarilla, porque de esa manera proteges al prójimo. En nuestro país, bueno, en general ya creo que con el COVID se ha hecho ya un poco más notorio esto, pero hay muchos países en los cuales desde antes que se hiciera el COVID tenían o tienen la costumbre de si uno está enfermo y va a usar el transporte público, se usa su mascarilla porque sabe que puede contagiar a otros. Entonces, para no contagiar a otras personas, se coloca esto, usa el transporte público que tenga que estar y llega a su destino y ahí se la puede quitar si es su casa o si no está en un lugar público igual mantenerse la mascarilla, porque así no contagias al vecino. Y si uno no quiere contagiarse, puede utilizar la N95 o KN95, que ya tenemos todos el conocimiento de qué son, que obviamente ya después que hemos estado 3 años con esto, nadie va a querer ponerse una mascarilla de este tipo, y obviamente no es algo cómodo. Entonces se puede entender que uno utilice, pero si uno quiere protegerse, la manera de protegerse es utilizar una de esas cuando esté lleno de un lugar, entre comillas, peligroso, como un transporte público, como un colegio, una universidad, una oficina, pero en realidad no es lo más práctico, no es lo más, digamos, que suele hacer uno, entonces puede ser hasta de manera exagerado, ¿no? Pero uno lo puede hacer y se podría proteger con eso. Pero en realidad, si uno utiliza bien las medidas anteriores como ventilación y lavarse las manos, ya está bastante protegido en realidad. Ya sería un poco ya ir más allá, utilizar mascarillas como N95, KN95, pero existe la posibilidad, ¿no? Entonces, sí, pero por ejemplo, si uno va a estar yendo a la casa de alguien o sabe que su compañero de trabajo está enfermo, y es su vecino de escritorio, por ejemplo, si está en una oficina, mejor hay que protegerse utilizando su mascarilla porque sabe que el otro está enfermo, ¿no? Pero en general, con las otras medidas es más que suficiente en realidad, ¿no? Entonces, el lavado de manos. El lavado de manos no es cuestión de me echo agua, jabón, un poquito y ya está. Tienes que demorarte en teoría entre 40 a 60 segundos, a 40 segundos a un minuto de lavado. Entonces, cuando es con jabón, aquí hay un esquema de cual nos explica cómo hacerlo. Son 11 momentos en realidad, en el cual uno primero se pone el jabón, obviamente ya se mojó las manos primero, ¿no? Se pone el jabón, se lava las palmas, se lava los dorsos, se lava entre los dedos, se lava después al revés para lavarse de mejor manera los nudillos, se lava el pulgar, se lava nuevamente la palma, se enjuaga y después, en la medida de lo posible, utilizar el papel con el cual se secó las manos para cerrar la perilla y no contaminarse de nuevo con la perilla del agua y esperar y atender si hace las cosas que tenga que hacer. Obviamente, si no hay otra manera, ya lo secas, lo cierras con la mano, no hay de otra, pero si es posible que haya papel a la mano, te sacas con un papelito y cierras la perilla para no recontaminarte lo que ya lavaste. Eso es con jabón. Y con alcohol en gel puede ser un poco menos el tiempo. Y obviamente no hay que mojarse ni nada. De frente el alcohol en gel y son los mismos movimientos en las manos y después ya está listo.
Entonces, si uno tiene alcohol en gel en su cartera, mochila, bolsillo, utilizarlo de esa manera. Y si no, cuando llega a su destino, se va al baño, se lava las manos y ya está listo. Y cómo toser, es muy importante. Si uno, por consideración al prójimo, si uno está enfermo, va a estornudar, va a toser, no está con mascarilla, que sería lo ideal que uno esté con una mascarilla simple si está enfermo y está yendo a trabajar, por lo menos al toser, que utilice su antebrazo. ¿Por qué el antebrazo? Porque al usar el antebrazo te tapas lo que es la nariz y boca, como sale en la imagen, y al estornudar o toser, estás contaminando tu antebrazo. Es muy poco probable que alguien interactúe con tu antebrazo. O sea, puede haber de casualidad, no caritas así, pero por lo general uno interactúa con las manos. Entonces, si tú estornudas o toses así, toda tu mano está contaminada. Entonces, tú le das la mano a otra persona, le pasaste los virus. Tocas una superficie, por ejemplo, el escritorio, el teclado, el mouse, un lapicero, no, el martillo, lo que sea, en el que trabaje uno, y ya está pasando sus virus a ese instrumento, a ese material. Entonces, si uno usa el antebrazo, no vas a poder contagiar nada, contaminar nada. Entonces, siempre hay que toser así o estornudar, porque así evitas que contagiar a otros. Y lo que mencionaba anteriormente es una imagen ya durante COVID, ¿no? Pero cuando uno está viajando en transporte público y está enfermo, hay que procurar utilizar las mascarillas simples. Eso es imagen COVID, no es otro contexto, ¿no? Pero en general, utilizar mascarillas simples si uno está enfermo, porque así al estornudar o toser va a contaminar menos el ambiente. Y como es lo más común que no ventilen adecuadamente el transporte público en invierno, vas a contribuir a contaminar menos el ambiente. Pero igual, como dije al principio, hay que abrir las ventanas, así haga frío. Y bueno, eso es lo que traje para compartir el día de hoy. Si hay dudas o preguntas, feliz de responderlas. Muy bien. Estamos activando el chat en estos momentos, estamos habilitando para que puedan realizar sus consultas, ¿sí? Aquí menciona Karim en cuanto a alimentación. Bueno, en realidad, lamentablemente no hay un alimento que prevenga los resfriados. Una alimentación adecuada y sana va a ayudar en general a todo el cuerpo, ya sea infecciones y ya sea esto, en general, nutrición para todo, digamos. Hay que comer siempre verduras, hay que comer frutas, hay que comer proteínas, no abusar los carbohidratos, pero no es, por ejemplo, lo que se tiene en mente, imagino que va por ahí la pregunta, come cítricos que tienen vitamina C que te va a prevenir el resfriado. No está, eso no está confirmado que funcione, pero en general los cítricos están en las frutas, comer frutas ayuda en dar una nutrición adecuada y mantener el sistema inmune bien. Pero no es que si yo como mucha fruta, mucha vitamina o mucho un alimento voy a resfriarme menos. Por ahí más o menos. Pero se procura siempre instruir una alimentación adecuada. Alberto Villa menciona, gracias, ¿qué medicamentos virales para evitar la congestión? Bueno, en realidad la congestión no es que se pueda prevenir. Si uno tiene congestión porque sufre de rinitis, que es una infección respiratoria, puede usar antihistamínicos como clorfenamina, cetiricina, ese tipo de medicamentos, pero no te voy a prevenir si estás con un resfriado. Si estás un resfriado y te da un poco de congestión, puedes utilizar esos tipos de antihistamínicos para cortarlo hasta que te dure tu resfriado y después ya lo dejas de utilizar, ¿no? Bueno, a ver qué dice Magali. Buenos días. No se puede usar N95 cuando estamos resfriados. No, se puede utilizar. O sea, digamos, no es necesario, si ya estás resfriado, utilizar una N95. Sería un desperdicio de recurso y plata. Entonces, si estás con una mascarilla simple, vas a evitar contagiar el resto. Puedes usar una N95 si quieres, una KN, y también funciona igual, no vas a contagiar. Pero si ya estás enfermo, en realidad lo que te previene la N95 KN95 es que tú te contagies. Si ya estás enfermo, sería de más utilizar una, pero puedes utilizarla si te prefieres en vez de una mascarilla simple. A lo que vamos es que si ya estás enfermo, mascarilla simple evita que contagies al resto. N95 también lo evita, pero es más fastidiosa para uno y no te va a proteger porque ya estás enfermo. Esa es por eso decía la salvedad de la mascarilla simple. A ver, Graciela Paucar, ¿por qué estás resfriada en las mañanas, en la noche más o menos, unas cuantas horas y ya estás bien? Bueno,
No sé si sería resfriado o no, quizá sufres de lo que es rinitis, como estaba mencionando anteriormente, que sí puede ser con la humedad en la mañana ser más fastidiosa y durante la noche ya calma y no hay, y ya para. Y puede ser que sufra un poco de alergias y puede ser que eso se prende un poco más en épocas de invierno. Y obviamente si se resfría va a ser peor, pero no existe un resfriado que sea en la mañana y no en la noche. Un resfriado dura sus 7, 10 días y ya acaba. Puedes tener otro encima después, pero que sea en la mañana estar mal y en la noche estar bien, yo creo que va más con un tema de alergia, como una rinitis. Bien, aprovechen en realizar sus consultas. Gracias, Silvia. Muy bien, doctor. Creo que ya no tenemos más preguntas. Ok. Quiero agradecerle nuevamente a usted, doctor Daniel Sarac, ¿sí? Por el desarrollo de la ponencia. ¿Alguna conclusión o palabras finales que nos quiera dejar? Bueno, en realidad lo que mencionaba anteriormente, y lo dije repetidas oportunidades, pero sería el mensaje más importante que me gustaría que la gente se lleve y lo aplique, es la ventilación en lugares cerrados. Nosotros pasamos bueno, yo le hablo de Lima, muchos supongo que están conectándose de la ciudad también, pasamos mucho tiempo de nuestro día en transporte público para ir a nuestro domicilio de trabajo y etcétera, o lugares de estudio y estar mucho tiempo en un lugar potencialmente que pueda contagiarse uno de enfermedades respiratorias. Y no solo resfriados comunes, también existe la tuberculosis y las medidas de ventilación son las mismas para todo. Entonces, así haga frío, hay que procurar ventilar los ambientes. Entonces, abrir la ventana y explicarles quizá al vecino que está en tu transporte en el momento de turno por qué lo hace y abrir que hay ventilación. Porque si no, si se hace así, vamos a poder evitar bastantes resfriados e infecciones respiratorias y eso es muy común que no suceda. Entonces, tratar de aplicar eso en el día a día y el lavado de manos, siempre después de bajar del transporte público, hacerse el lavado de manos. Eso me gustaría que se lleven para casa. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. Y gracias a todos los participantes también por acompañarnos a través de la videoconferencia y de nuestro canal de YouTube de Salud Digital. Quiero informarles también que esta exposición va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para que sea visualizada posteriormente y compartida con sus amistades, ¿sí? Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con nueva telecapacitación, ¿sí? Que tengan buen día.